Cordial saludo, muy buenas noches. En nuestra sección de protagonistas, hoy nos acompaña el licenciado Rubén Darío Delgado Orozco, uno de los santanderianos de mayor proyección en lo que tiene que ver con la dirigencia, la auténtica dirigencia, aquella pues que ha estado comprometida no solamente con la organización, sino igualmente con el montaje, detrás de los grandes eventos, de las grandes competiciones que ha tenido el deporte aquí, en nuestro país, y por supuesto, torneos internacionales que también han tenido como sede a Colombia. Buenas noches, Rubén Darío, bienvenido a Protagonistas. Buenas noches, Carlos Julio, un saludo muy especial por usted, gracias por la invitación, a todos los televidentes también un saludo. ¿Cuántos años de trabajo en la dirigencia deportiva, oficiando como director de Juegos Nacionales, de los Juegos Nacionales, de torneos internacionales, amante del patinaje con muy buenos resultados, en el Comité Olímpico Colombiano, en el Comité Paralímpico? Estamos en 36 años de trabajo en gesta deportiva que inició aquí como en Bucaramanga y en Santander. Bueno, sin duda, ¿por qué? Dirán los televidentes, hoy está Rubén Darío Delgado en Protagonistas. Porque desde este noticiero pues hemos impulsado que Santander tiene que volver a ser sede de los Juegos Nacionales. La última vez fue en 1996, con un relativo éxito, obviamente integrando municipios del área y Barranca Bermeja. Y porque igualmente la anterior administración municipal, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, pues radicó en su momento una carta solicitando la sede. Y porque el actual gobernador, Juvenal Díaz Mateus, ha dicho, y también lo mencionó acá en Oro Noticias, que una de sus proyecciones, una de sus intenciones es que nuestro departamento vuelva a hacerse de estos juegos. Y por eso, pues, Rubén Darío, su primera experiencia en unos juegos, entiendo que fue en el año 2008, cuando los juegos se hicieron en Cali y San Andrés, y hubo muchos problemas en San Andrés y finalmente muchos de esos deportes tuvieron que finalmente realizarse en Cali. ¿Cómo fue ese inicio? Esa fue la primera participación en experiencia de juegos multideportivos, específicamente nacionales. En San Andrés, el fenómeno natural, las inundaciones impidieron la realización del béisbol y el softball y tuvimos que evacuarlos en aviones de la Fuerza Aérea Cali y asumirlos con escenarios improvisados, digámoslo así. Entonces fue una experiencia traumática, pensábamos que era la primera, pero eso se ha vuelto el común denominador casi en todos los juegos a partir de ese momento. Es muy importante lo que dice nuestro invitado, porque Bucaramanga o Santander hicieron los juegos solos, siempre era una sola sede. Después en el 2000 fue Nariño. Nariño, Boyacá. Nariño, Boyacá, ahí comenzaron a abrirse. Y luego, en el 2004 vinieron Bogotá y Cundinamarca. Y en el 2008, pues ya Cali. 2012, norte de Santander, Cauca y Córdoba. Ojo, en ese entonces fue cuando estuvimos a punto de ser sede. El extinto gobernador Horacio Serpa se unió con William Villamizar, el actual gobernador de norte de Santander, trabajando de una manera intensa. Estuvimos en Bogotá en la presentación oficial de esta candidatura, pero finalmente Santander quedó por fuera, norte quedó con Córdoba y Cauca y pudieron hacer los juegos. Y luego vinieron los juegos en el 2015, los juegos de Tolima y Chocó, que también terminaron en dificultades. Los juegos de 2019 también fueron los de Cartagena. Los de Cartagena, bueno, con pocas dificultades, porque allá ha habido mucho torneo internacional, los Juegos Centroamericanos, por ejemplo. Y en el año pasado, 2023, los Juegos del Eje Cafetero, que también tuvieron dificultades. ¿Por qué? Rubén Darío, este tipo de dificultades, pues entendiendo, usted ha hecho parte de organizaciones de estos juegos en la parte operativa, en la parte técnica, en la parte administrativa. ¿Qué ha pasado? Que los últimos juegos han terminado en dificultades en lo que tiene que ver con la infraestructura, es decir, los escenarios deportivos. Bueno, básicamente yo creo que es que los juegos nacen con dos ideas diferentes o concedidos de dos formas diferentes. Quien los quiere organizar levanta la mano y apunta viendo un beneficio futuro de poder obtener una infraestructura nueva para sus ciudades, para sus municipios. Y quien los otorga, que es el ministerio, trata de asignarlos a sedes donde tenga que hacer la menor inversión en escenarios deportivos. Entonces hay una primera contradicción entre la ambición que se genera al ser sede de los juegos contra lo que finalmente se tiene que aportar además económicamente. Eso y el cambio de periodos entre los gobiernos municipales y departamentales y el gobierno nacional implica que uno es el que los pide y otro el que los ejecuta, y a veces no hay el mismo compromiso, y entonces se generan todo ese tipo de dificultades, sobre todo en los tiempos que trae por implícito la contratación estatal. A propósito de eso, recuerdo que el ex candidato presidencial, el doctor Serpa, fue uno de los que lideró para que el Congreso se modificara, porque ese era el inconveniente. No, yo no pedí los juegos, pues
tranquilamente se iban. Ahora, pues ya quien los pida, pues lo va a hacer porque son en el 2027. Bueno, en estos momentos, Rubén Darío, con esa experiencia que usted tiene, pues Santander aspira, ya lo decíamos, el gobernador Juvenal Díaz, pues ¿cuál es el primer paso que se debe dar? Porque aquí somos, como suele suceder, nos alegramos y que sí, vamos a hacer sede, que vamos a pedirla, pero después animémonos, pero vayan ustedes. ¿Cómo son esas etapas? Usted estaba ya en el comité evaluador, en el comité de seguimiento. ¿Qué debemos hacer aquí en Santander para que realmente tengamos posibilidad de ser la sede de los Juegos Nacionales del 2027? Sería, imagínense, 31 años después. No, pues primero yo celebro la iniciativa del gobierno departamental, me enteré por medios con ocasión de las vacaciones acá y del Instituto Departamental de Deportes de querer tomar ese liderazgo que donde el componente deportivo es uno de los liderazgos que el departamento, entiendo, pretende retomar en el contexto nacional, y es una excelente oportunidad. Las cosas están servidas porque hay una voluntad política que es de la que a veces se carece inicialmente al iniciar estos procesos, porque hay que empezar por constituir un comité de candidatura que tiene que tener inmersos a personalidades de la vida política del departamento. Prácticamente toda la bancada del departamento debe sumarse a esa intención. También la diplomacia deportiva con el Comité Olímpico, con las federaciones, con las ligas, y hasta con los deportistas de ambos órdenes, convencional y paranacional, porque ahora también eso cuenta bastante, y Santander es protagonista en eso último, en el deporte paralímpico. Entonces creo que eso, y fuerzas vivas como el gremios que van a ser potencialmente, digamos, beneficiados, como el tema de la gente interesada en construcción, la gente de hotelería, el turismo, y lo que pueden apoyar mucho en esta fase de candidatura, como los medios de comunicación, como ustedes. Los medios de comunicación son valiosos para constituir un gran comité en el que se asignen unas tareas específicas que se van consolidando y se van escalando al orden nacional, donde el Ministerio del Deporte, que es que finalmente a través de un comité evaluador estudia las diferentes alternativas y finalmente decide una ciudad o ciudades sedes. ¿Cómo está Santander en materia de infraestructura? Usted que tiene esa visión, Rubén Darío, conoce los escenarios aquí de Bucaramanga, del área metropolitana. ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos en un punto intermedio. No tenemos las falencias que han tenido otros departamentos que prácticamente empiezan de cero. Aquí hay una capacidad instalada, digámoslo así, en la área metropolitana, con el apoyo de Barranca Bermeja, de San Gil, de otros municipios que pueden ser aprovechada. Y también hay una situación importante, que es que en el eje cafetero hay unos deportes que definitivamente, la verdad, no son viables de realizar, y esa es la verdad. Por ejemplo, el ciclismo de pista es una inversión supremamente grande, un velódromo para muy poco uso. Tradicionalmente, en esos últimos 5 juegos que usted referencia, yo creo que hay mucho internacional, siempre la sede sagrada del ciclismo de pista es Cali y del paracycling. Y lo mismo sucede con algunos deportes náuticos, como vela y otros que requieren una situación específica de la quietud de las aguas o de los vientos, o algunas condiciones climáticas especiales. Ahora hay Topocoro que haya que validar con la entidad experta que es la federación, para qué deportes náuticos pueda servir. Es un valor agregado que no se contaba antes, y ahí se desarrollan por lo menos 4 o 5 deportes. Sí. Rubén Darío, usted señala que, por ejemplo, hasta el 96 los hacía una sola región, Santander. Ahora pues hay que hacer 2 o 3, porque si ya 1 o 2 o 3 no son capaces, y ahí vemos los problemas con los que han terminado las últimas ediciones, pues se dice que una sola pues resulta casi que imposible. Y además en el 96, a los Juegos últimos, los del año pasado, pues estamos hablando de que fueron más de 10.000 deportistas, mucho más deportes, y ya no fueron solamente nacionales como hace 27 años, sino también paranacionales, que usted lo decía. Esa perspectiva indica que para los Juegos del 2027, ¿cuántos deportistas habrá? Porque me imagino que se incrementarán otras modalidades, habrá unas nuevas disciplinas, y eso por supuesto obliga a que todo suba. Yo creo que hay una proyección de deportistas para esos Juegos a los que aspira Santander. Debemos prepararse el
departamento para atender unos 12.000 deportistas que sumados a sus staff técnico y todo, pues es una gran proporción de personas. Eso implica hacer unos calendarios bastante extendidos de los juegos, no de poca duración, sino de más larga duración, para poder aprovechar unos escenarios que puedan darse varias utilidad, que se puedan terminar un deporte y se puede iniciar con otro. Sí. El tema de los temas de hacer varios departamentos no solamente obedece a un tema de financiación, donde le queda más fácil a 2 o 3 departamentos aportar para la realización de los juegos, sino también un poquito también a un factor político de que pronto el gobierno nacional dice hay que dejar a todos contentos, entonces los 3 que están aspirando démosle un pedacito a cada uno, dependiendo de sus fortalezas en capacidad hotelera, en escenarios, etcétera. Eso es una constante, no sé hasta qué punto pues el compromiso y la voluntad política y económica y todo lo pudiera revertir y pudiera empezarse a hacer de otra forma, como la gran fiesta de los juegos, que es lo que se ha perdido un poco. Se ha perdido por eso. Porque se vuelven campeonatos nacionales igual de las de todo el año y no hay la gran fiesta de unidad de los juegos. Como si los Juegos Olímpicos se hicieran en 2 o 3 países. Sí, perfecto. ¿Cómo se va a hacer el Mundial? Excelente. Rubén Darío, y además hay algo muy explícito, y es que, por ejemplo, que se sepa, el Urabá antioqueño es el que viene ya cacareando la petición de una sede mediática, porque los antioqueños se mueven mucho en ese campo. Pero también nosotros, como lo decíamos al principio, Bucaramanga ya golpeó la puerta en el Ministerio del Deporte. ¿Usted considera que una fusión podría darse, por ejemplo, el Urabá antioqueño, que no tiene muchos escenarios, con Santander, y hacer como ese tipo de fusiones que políticamente, como usted lo señala, con esa visión y experiencia, pues pueda terminar por convencer, digamos, pues sí, al Ministerio del Deporte, pero digamos que al gobierno Petro? Sí, yo creo que en el contexto en el que estamos debatiendo el tema de los juegos es una oportunidad porque sería para el gobierno nacional más fácil tomar una decisión, tener a 2 regiones, digámoslo así, contentas, a 2 poblaciones beneficiadas con escenarios tal, y los que no se tienen en una región se tienen en la otra, lo que facilita mucho la dinámica general de los juegos. Bueno, y bueno, entonces, Rubén Darío, primer paso, entonces, constituir ese comité de candidatura. Y hay que ser muy, pero muy milimétricos en el seguimiento. Usted precisamente ha estado formando parte de este tipo de evaluaciones y bueno, el mejor consejo es que todos nos unamos, ¿no? Sí, yo creería que sí. Uno quisiera como santanderiano que todo se hiciera aquí, pero siendo un poquito consecuente y realista, la mejor forma de hacerlo, sin hacer un gigantesco esfuerzo económico y de que todo salga bien como se quiere y que todos quedemos bien, es hacerlo en una sede compartida, sería el escenario ideal. O sea, que nosotros... Y más bien prepararnos en otro equipo para tener una mejor actuación, que es otro tema. Es otro tema. O sea, que en la parte explotemos la fortaleza de los escenarios, que no hay que construirlos, sino reformarlos, remodelarlos, actualizarlos. En la mayoría de los escenarios que conozco en Santander requieren una actualización, sobre todo por temas de reforzamiento estructural, por la edad que tienen los escenarios y también unos temas de accesibilidad, porque el deporte paralímpico es bastante exigente y complejo en eso, y la mayoría, por no decir que todos los escenarios en Santander no son accesibles. Carecemos de accesibilidad para deportistas en condición de discapacidad en el departamento. Y como usted lo señalaba, también si somos sede de los nacionales, seremos sede de los paranacionales, y por consiguiente, nuestro departamento en este ciclo pues ha tenido una buena actuación. Bueno, pues vamos a ver, dispuesto usted a apoyar esta organización, Rubén Darío, con base en su experiencia. Entiendo que el director del INDER Santander, el doctor Ariel, pues también está muy interesado, ha tomado pues de primera mano la gestión o la promesa del gobernador Juvenal Díaz, y hay como la intención precisamente de arropar pues personas que realmente conduzcan a que no vayamos a ganar ya la sede de entrada, pero que sí, por lo menos entremos pisando duro, pisando fuerte, como es la característica de nosotros los santanderianos, y que tengamos la posibilidad, señores televidentes, de ser la sede de los Juegos Nacionales de 2027, Rubén. Querer es poder, y ahí eso que es la base, es la intención política que no hay siempre en todas partes y en todos los gobiernos, en todos los momentos, y yo creo que es empezar, como siempre lo hemos hecho los santanderianos, a ponerle berraquera a las cosas, a comprometernos, y yo creo que no somos inferiores a la responsabilidad de quedarle bien al país. Sus 2 últimas actividades internacionales
fueron los Juegos Panamericanos. Usted los estructuró, los dejó listos en el 2022 para que se disputaran a medio año en Bogotá. Sí. Y por el otro lado, los Juegos Suramericanos de playa en Santa Marta. Sí, éxito rotundo. Igualmente, una región que muy poco se daba, pero que finalmente salió adelante. Sí, la verdad, la misma organización Sur, que es la que ahora está apalancando lo de Asunción, que era la dueña de esos Juegos en Santa Marta, a pocos días estaba un poco inquieta por los avances de la organización. El doctor Ciro Solano del Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte, la ministra Astrid Viviana, pidieron el favor de que asumiéramos ya en la recta final que estaban los Parapan, mejor nos trasladamos a empezar de cero, a tratar de salvar y efecto con las fuerzas vivas de la ciudad, con el señor gobernador, la alcaldesa del entonces y inclusive los vendedores ambulantes de la gente de la playa, que en un principio no le cabía en su cabeza que cerráramos el rodadero y varias partes por 20, 25 días. Y hubo que buscarle una cosa que no era directamente los Juegos, sino buscarle la forma de la manutención diaria a toda esa población, el de las cocadas, el de la gama, y todos los que viven todos los informales. Todos los informales que viven de la gestión de la playa. Bueno, Rubén Darío, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos que usted esté aquí trabajando, es decir, de la mano en este comité, dada su experiencia, y que podamos pues, realmente tener esa posibilidad. No es fácil, pero tampoco es imposible, de ser la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, y en eso pues estamos igualmente comprometidos, como periodista, como medio, como organización, para que realmente podamos cumplir ese objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos Julio, por la invitación, y estamos dispuestos a lo que haya que hacer para poder ayudar a que esto sea una realidad para nuestro departamento. Así será. El licenciado Rubén Darío Delgado Orozco, dirigente deportivo por más de 3 décadas, nuestro protagonista esta noche a propósito del deseo de todas las fuerzas vivas del departamento de que Santander sea sede de los Juegos Nacionales de 2027, con una región o sola, pero con la posibilidad de albergar aquí a más de 12.000 deportistas.